predicación de la serie de Pasos hacia la Pascua. En ese tiempo de Cuaresma, que estamos también reflexionando sobre lo que significó la pasión de Jesús, a lo que se estaba preparando. Y la lectura está en Mateo, capítulo 16, Evangelio de según San Mateo, capítulo 16, del 21 al 28. Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 21 al 28. Dice la palabra del Señor. Desde aquel momento comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, que no te suceda esto jamás. Él se volvió y le reprendió: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas humanas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que abra nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor. Prepara los corazones de todos los que están aquí escuchando, Señor, que esta palabra quede como un sello grabado en su corazón, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veníamos de la semana pasada hablando de las tentaciones. Y las tentaciones, decíamos que identifica a Cristo como humano, como plenamente hombre, como nosotros. Jesucristo fue tentado, nosotros somos tentados cada día. Pero hay una diferencia de Jesús y nosotros, decíamos la semana pasada. Jesús fue tentado, pero sin pecado. Nosotros somos tentados y pecamos. Pero también hay algo que Vimos el domingo pasado las tentaciones, su parte humana, pero también vemos su parte de la deidad de Dios. Él tuvo una victoria sobre Satanás como antesala a la victoria de la cruz, y vinieron los ángeles y le servían. Esto es una identificación de ser plenamente Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Y esto era necesario que él pasara por tentación sin caer. Era necesario para que su sacrificio fuera efectivo para nosotros. Lo que vamos a celebrar de aquí a una semana, en la Semana Santa, la muerte y la resurrección de Jesús y el culto de resurrección, nos hace recordar precisamente que ese sacrificio fue efectivo para su iglesia. Porque era Jesucristo, con esto nos identifica, la tentación de Jesús nos identifica varias cosas. Uno, que era hombre para ocupar nuestro lugar, pero que era Dios, sin pecado, para que pudiera ese sacrificio ser efectivo. Porque yo, al tener pecado, soy hombre, yo no puedo dar la vida por vosotros y que sean perdonados vuestros pecados. Ni nadie. Solamente uno, Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el texto del Nuevo Testamento, que se escribió originalmente en griego, el énfasis que encontramos en griego es: yo soy el único camino, la única verdad y la verdadera vida que lleva al Padre. Solamente Jesús es el camino. Y esto es necesario recordar en estas semanas. Ahora veremos de cómo nosotros nos debemos también identificar con el sufrimiento de Cristo. Cómo nosotros nos debemos identificar con Cristo. Obviamente, no estoy hablando de una manera literal de que tengamos que ser clavados en la cruz, ni flagelarnos. Gracias a Dios, eso lo hizo ya Él. Sino de una manera diferente. ¿Qué nos enseña Cristo aquí? ¿De qué manera nos identificamos nosotros ahora, hoy, con su pasión?
Y aquí entra el término teológico que se conoce como el glorioso intercambio. Él ocupa nuestro lugar allí, en la cruz, para que el Hijo de Dios, ocupando el lugar, para que los hijos de los hombres fueran hechos hijos de Dios. Ese es el glorioso intercambio. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Y vamos a ver 4 puntos importantes. Jesucristo anuncia su pasión. Hay una oposición al sufrimiento. Al ser humano nos escandaliza el sufrimiento. Nos escandaliza nuestro propio sufrimiento. Y nos escandaliza el sufrimiento de un ser querido. Por eso yo me siento identificado con Pedro aquí. La oposición al necesario sufrimiento que vamos a ver de Pedro. El tercer punto, vamos a ver, seguir a Cristo es identificarnos con su sufrimiento. Ya veremos de qué manera. Y esto es necesario, ¿sabes para qué? Para ver su gloria, para ver la gloria. Pues comenzamos con Cristo anuncia su pasión. En el momento que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Padecerá mucho. Y padecer mucho en las manos de los ancianos significa padecer en manos del sistema religioso judío que había en la época. Padecer mucho significa padecer en manos del sistema político que había en la época. Padecer mucho significa ser humillado por amor a nosotros. Iba a dar su vida, no le pegaron un tiro en la cabeza y se acabó. Humillado, sufriendo, golpeado, escupido, para que tuviéramos nosotros perdón. Y esto empieza a tomar claro el dolor. Aquí se ve el dolor de Jesús con el que pagaría nuestra libertad. Está preparando a sus discípulos para este sacrificio, este sufrimiento. Obviamente, sus discípulos iban a sufrir también, a ver a su maestro sufriendo, a ver a su maestro perseguido, una persona que amaban sufriendo. Y por eso hablamos también de la identificación con el sufrimiento, una carga que muchas veces llevamos, pero también muchas veces ese sufrimiento viene de una carga que vemos en alguien que amamos. Por eso Jesucristo sufrirá. Jesucristo sufrió. Digo sufrirá en el contexto del pasaje, vale, está hablando del futuro, pero que sabemos que ya Jesucristo sufrió, pero también murió. Imaginaros algo, el propio Dios hecho carne, plenamente hombre, plenamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo tratado como un reo, el peor de los delincuentes, llevando la cruz, abrazando esa cruz camino al Gólgota, que es su vida. Mientras le humillaban, le pegaban. Y en ningún momento soltó esa cruz. En ningún momento se sacó sus credenciales de Dios. En ningún momento lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque cuando abrazaba esa cruz, estaba abrazando a cada uno de nosotros por los cuales iba a morir. Cuando abrazaba esa cruz, estaba amando a cada uno de nosotros por los cuales iba a morir. Cada vez que estaba siendo humillado, golpeado, no cesó en su pasión, no dio un paso atrás, porque su mente y su corazón estaba cada uno de nosotros por su nombre, escrito en el libro de la vida, aquellos que por los que Jesús iba a pagar el precio de la muerte. Y Jesucristo dice, padeceré mucho, seré muerto. Imaginaros las manos perforadas, o aquí, a veces dicen los historiadores que perforaban aquí, tiene más sentido aquí. Perforados, los pies perforados. El hombre santo sin pecado clavado en esa cruz y pidiendo perdón por aquellos que le estaban agrediendo. Diciendo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Hablaremos bastante de esto en la semana de Pascua. Yo no sé si alguna vez os habéis cortado la mano, me imagino que sí, porque yo me he cortado varias veces, será que soy un poco torpe.
cuchillo con algo, duele o te pincha un poco, imaginaros. Clavaros en una cruz por tu propio peso. Ese es el sufrimiento que iba a llevar Cristo por amor a nosotros. Da su vida a Él. A Cristo no le asesinan, Cristo da su vida. Se inmola como un sacrificio de amor. Y de sufrir mucho, pondrá su vida como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ese es el dolor. Obviamente, pero no se quedó ahí. Si la cosa se hubiera quedado ahí, hubiera sido un ejemplo. Pero no hubiera sido un salvador. Porque para salvarnos tenía que vencer la muerte. Y para vencer la muerte tenía que resucitar. Y al tercer día resucitará. Resucitó. El domingo de Pascua estaremos cantando aquí resucitó, felices, recordando la resurrección de Cristo. Pero cada domingo recordamos la resurrección de Cristo. Y él dice, en el otro evangelio, el evangelio de Juan, dice, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder, dice Jesús, para poder ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo se inmola por nosotros. Me resuena la palabra de Juan, el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento el Cordero es sacrificado como ese animal que ocupaba el lugar del que ofrecía el sacrificio. Pero en este caso, el mismo Cordero es el mismo que ofrece el sacrificio, que es Jesucristo. El apóstol Pedro dice, sino con la sangre preciosa del Cordero, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. De ahí somos salvos. Y este es el concepto de sufrimiento, del verdadero Cordero Pascual. Cristo sufrió, sí, pero después de ese sacrificio está la victoria y la gloria. Cristo quiere que nos identifiquemos hoy con Él. Pero claro, ante el sufrimiento, ¿cómo respondemos? Yo recuerdo, y abro mi corazón aquí, sabes que no tengo problema en abrir mi corazón. Cuando me dieron una noticia hace ya un par de años, gracias a Dios está la cosa bastante controlada, pero cuando me dieron una noticia hace un par de años de que mi madre tenía un linfoma, el sufrimiento de que le podía ocasionar a ella, me hacía sufrir a mí. Y yo respondí como Pedro. Me rebelé. Dije, no, Señor, ¿cómo puede ser esto? Claro, esos son unos segundos, unos minutos hasta que te pones a orar y entras en el descanso del Señor. Pero, ante el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento de los seres queridos, tenemos hijos, nos escandaliza el sufrimiento. Cuando un niño está enfermo, nos escandaliza el sufrimiento. Pedro aquí, digo esto para que entendamos también a Pedro. Pedro aquí se escandaliza cuando le dice que Jesús va a hacer todo esto. Y él, claro, el sufrimiento le escandalizó tanto que él no entendió lo que quería decir y resucitará. No entendió, en ese momento no entendió esto. A lo mejor, claro, el judío creía en la resurrección de los días postreros, del final de los tiempos. Entonces diría, bueno, sí, todos vamos a resucitar. Pero Pedro se quedó con el sufrimiento y el dolor de Jesús. Y Pedro se opuso al sufrimiento. El sufrimiento nos escandaliza y Pedro dijo tomándole aparte. No se lo dijo en público, fue ético, se lo llevó a un lado. Tomándole aparte comenzó a reprenderlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, que no suceda esto jamás. A nadie le gusta hablar del sufrimiento. A nadie le gusta que un ser querido sufra, esto es parte de nosotros, de nuestro ser. Pero hermanos, amigos, el sufrimiento de Cristo era necesario. Precisamente, ¿sabes para qué? Para que no sufriéramos. Y no estoy hablando de, como algunas iglesias hay por ahí, algunas sectas que hablan de pares de sufrir, de que el cristiano no tiene que sufrir en la tierra. No estoy hablando del sufrimiento aquí. Aquí sufriremos. Jesús dijo, tendréis aflicción, tendréis llanto en este mundo, pero confiad, yo he vencido el mundo. No estoy hablando de un sufrimiento aquí. Aquí tenemos esa tensión del sufrimiento. Tenemos el llanto, tenemos el sufrimiento también de estar alejados de Dios. Y sobre todo, el sufrimiento de ver morir a gente.
Pero cuando Jesús muere por nosotros para quitarnos el sufrimiento, se refiere al sufrimiento de los tormentos eternos y al sufrimiento de vivir, de peregrinar en esta tierra sin la comunión con Dios. Este mundo es muy complicado, es difícil, y ser cristiano tampoco es fácil. Pero digo una cosa, yo a veces lo pienso, el mundo es difícil, el mundo es complicado, el mundo se vuelve a veces pata arriba, hay muchos problemas. Pero créeme, cuando Jesús dice, venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar, esa palabra es sí y amén. El sufrimiento sí, pasarás por el sufrimiento, pero es menos pesado con Jesús. Isaías 43:3, el profeta Isaías, Dios hablando por medio del profeta Isaías dice, cuando pases por el fuego no te quemará. Cuando pases por las aguas, la agua no te anegará, porque yo el Señor estoy contigo. No quiere decir que no vayas a pasar por fuego, no quiere decir que no vayas a pasar por agua. Sí pasarás por esto. Seremos probados como hemos leído la primera lectura. Pero el Señor está con nosotros. Perseguidos, sí, pero nunca destruidos. Azotados, pero nunca aniquilados. Esa es la clareza. Yo gracias a situaciones complicadas, yo gracias a la comunión con Dios, y he visto personas, por ejemplo, teniendo comunión con Dios, ver a un familiar morir y ser ellos los que consuelan en el corazón a otros. Vivir en el consuelo de la paz. He visto personas morir con el consuelo de la comunión con Dios, de tener a Cristo como su Señor y Salvador, y morir con una sonrisa y en paz. Hace no mucho, y aquí lo he comentado, me despedí de mi tío sonriendo, agonizando, y quedamos, ¿sabes para cuándo? Para vernos en la eternidad. Y eso floreció una sonrisa en él. Ese es el concepto de identificación también con Cristo. Pero el sufrimiento nos escandaliza. Reaccionamos como Pedro ante el sufrimiento, o nos victimizamos ante el sufrimiento también. Cristo nos enseña que Él necesitó sufrir para salvarnos, pero nos indica también la victoria. Es entendible que la perspectiva humana de Pedro, pero esta actitud se opone a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios. Y estamos llamados a dar gloria a Dios y a hacer la voluntad de Dios en medio de todas circunstancias, también en medio de nuestros sufrimientos o de un ser querido. Esto es seguir a Cristo. Yo recuerdo a veces lo he contado aquí, lo voy a comentar, este pastor, amigo mío, joven, con 32 años, que en el 2021 muere víctima del COVID en Brasil, con 32 años. Y él siempre decía una frase, y lo dijo poco antes de morir a su esposa. Recuerda, habrá días buenos, habrá días malos, pero en todos ellos está el Señor presente. No se nos olvide. Y esto me hacía reflexionar a mí estos días que hemos tenido de tantos nubarrones, que solo la oscuridad, ¿no? Lo he dicho hace pocos domingos aquí. Aunque haya nubes, aunque esté todo oscuro, el sol sigue estando ahí. Eso me di cuenta cuando fui a Suiza, que subí en el avión, estaba todo oscuro, de repente vi el sol, me dio una alegría. Pues pasa igual con los problemas, aunque le veamos oscuro y parece que no está Dios, Dios sigue estando ahí, por encima de los problemas, por encima del sufrimiento, como Padre amoroso, deseando que tú vuelvas a sus brazos. Por eso Cristo reprende a Pedro, porque es necesario el sufrimiento para cumplir el propósito de Dios. Fíjate la respuesta que le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me imagino la cara que pondría Pedro. Me eres tropiezo. ¿Y por qué? Y esto nos pasa mucho al ser humano, porque no mira las cosas de Dios, sino en las cosas humanas. Esto es vanidad, y no quiero que sea un atópico. El mundo que vivimos, todo pasará. Incluso lo que somos hoy, ya mañana dejará de ser. El día de hoy, ya mañana no existirá.
Tenemos que tener un concepto de finitud también. Todo pasa. Todo llega a su fin. El ser humano, en su pecado, y yo me incluyo en esto como pecador, como ser humano que soy, vivimos anestesiados en este mundo. Carpe diem, vive el momento, aprovecha el momento, pum, pum, pum. Y miramos solamente las cosas de este mundo sin ver más allá de las nubes que está el sol. Y cuando nosotros recordamos, podemos mirar a través de la palabra que hay un Dios que está ahí, que está presente, que está en su trono. Debemos mirar el propósito y su voluntad. No estamos aquí en este mundo para estar eternamente en este mundo. Este mundo es de paso. ¿Dónde iremos? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna para esto. Solamente Jesús puede salvarnos. Por eso era necesario que Él sufriera. Y entonces le dijo a Pedro, Pedro, si tú miraras las cosas de Dios, me dejarías y no me dirías estas cosas. Y es curioso que, no sé si os dais cuenta, este pasaje viene justamente un poquito más adelante, acaba de acontecer algo maravilloso para Pedro. Pedro ha confesado que Jesucristo es el Mesías. Y viene de confesar que Jesucristo es el Mesías. Y justamente dos doritos después, como dice el meme, Pedro está reprendiendo a Jesús que no haga eso. Así es el ser humano. Cuando perdemos el foco de lo que Pedro tuvo el foco es decir, Jesús, tú eres el Mesías. Cuando dijo Jesús, ¿quién decir que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero perdemos el foco en un momento. Y el sufrimiento, como no estemos bien anclados en la palabra de Dios, como no estemos bien anclados en el Señor, el sufrimiento es un especialista en hacernos perder el foco en lo que realmente es importante. Por eso es el momento de mirar a los ojos de la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? Pero hermanos, Cristo sufrió y mucho por nosotros, y nosotros, si le seguimos, ¿sabes qué significa esto? Seguir a Cristo es identificarnos con su sufrimiento. Seguir a Cristo es identificarnos con su sufrimiento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto fue uno de los pasajes que yo sentí mi llamado, precisamente, al pastorado. La exhortación es clara. Si alguien quiere seguir, pero esto no es solamente un llamado vocacional al pastorado, esto es un llamado para todo cristiano. Si alguien quiere seguirlo, niéguese a sí mismo. Y hablábamos de esto el miércoles pasado en la oración, pero ¿qué significa esto? Y encontré una traducción de la Nueva Traducción Viviente que lo explica muy bien. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y sígame. Es decir, despojarnos del orgullo, que es nuestra principal barrera de darnos al Señor y al prójimo. El orgullo. Precisamos seguirle, precisa que disminuye nuestro ego, nuestra manera egoísta de vivir. Como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que nuestro yo mengüe para que Él pueda crecer. Que esta sea nuestra oración como la que dice Pablo. Con Cristo, y esto es una clara identificación con el sufrimiento de Cristo. Dice Pablo con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Aquí está diciendo, la salvación es por gracia, es Cristo quien paga. Y yo al identificarme con Cristo, ya no vivo yo, Él vive en mí. Precisamente este pasaje nos conduce a otra parte. Tome su cruz y sigue a Cristo. El que me quiera seguir, toma su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Esto nos identifica con el sufrimiento de Cristo.
Esto es identificarse con Él hasta la misma muerte. No solo seguir algunas enseñanzas, no solamente ser selectivo con algunas de las enseñanzas de Jesús y decir, esto me gusta, que dijo Jesús, pero esto no me gusta. Me gusta cuando Jesús le enseña sobre amar al prójimo como a uno mismo, sobre el dar a los pobres, todas estas cosas, me gusta esto, pero no me gusta cuando Jesús enseña sobre el adulterio. No me gusta cuando Jesús enseña sobre esto, pero sí me gusta cuando enseña sobre esto. No, eso no es ser seguidor de Jesús. Eso es. Seguir a Jesús significa seguirle todo, incondicionalmente. No solamente sus enseñanzas, tenerlo como un maestro. Es identificarse con su muerte y resurrección. Y esto es por encima de todo. Que Cristo sea el primero, el centro en tu vida. Esto es ser cristiano. Lo otro es ser cristiano a media. Así Cristo nos enseña también a afrontar esos sufrimientos para la vida que glorifica a Dios. Por eso, el que ponga su esperanza en esta vida, dice Jesús, perderá la vida. Dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa esto? Si vives con la vista en las cosas de este mundo, si lo primero que hay en tu corazón es las cosas de este mundo, y tu corazón se mueve en pos de este mundo, si buscas una manera egoísta de vivir y de la ley de la selva, de pisotear cabeza, si vives para ti y Cristo no ha nacido en tu corazón, si vives para las cosas que el mundo puede ofrecerte, te quedarás en eso y perderás la vida. La vida se va en un suspiro. Hemos comenzado el culto diciendo, wow, ya estamos en el 1 de marzo del 2026. Y parece que fue ayer literalmente cuando estábamos pasando la Nochevieja del Año Nuevo. La vida se va como un suspiro. Si pierdes la vida aquí, si no tienes a Cristo, no tendrás vida eterna y seguirá la tendencia pecaminosa del hombre. Pero en cambio, quien siga a Cristo, puesto los ojos en Él, hallará vida. Dice Jesús, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que inmolar como Él? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que morir como mártires? No. No significa esto. Significa identificarse con Cristo. Saber que Cristo estuvo en la cruz por ti. Y saber que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y que Él se convierta en el centro, el motor, lo primero de tu vida. Pero ¿viste? Cuando habla de perder la vida, cuando habla de buscar las cosas de este mundo, dice perderás la vida. Pero cuando habla y todo el que pierda su vida aquí, el que se niegue a sí mismo, el que busque hacer primeramente el reino de Dios y su justicia, el que busque la paz de Dios, por causa de mí, o sea, por su muerte y su resurrección, la hallará. No habla de la ganará. Porque la salvación no se gana. La salvación se halla por gracia de Dios. Es el encuentro con el amor de Dios. Por eso la pregunta que hace Jesús aquí, ¿de qué sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar a uno a cambio de su alma? No puedes hacer nada. ¿De qué sirve y tirarte a la bartola en este mundo y no tener a Cristo en tu corazón? Por eso el mundo necesita escuchar el Evangelio. No sirve para nada. No podemos dar nada para nuestra propia salvación, porque la salvación no se gana por obra, lo que está diciendo aquí Jesús. Por eso es importante identificarnos con Él. Este es aquel que ha recibido el sufrimiento, la muerte, para que nosotros recibamos gracia y perdón. Y es a esto que estamos llamados ahora, a menguar nuestro ego, que Él crezca en nosotros. ¿Sabe para qué esto? Para poder ver su gloria. El sufrimiento en el Señor no es en vano. Identificarnos con el sufrimiento del Señor no es en vano. Es para ver su gloria. Todo el sufrimiento de Cristo, nuestra identificación con este sufrimiento, es para que veamos su gloria. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Os aseguro, de los que están aquí no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre venir a su reino. No todo queda en sufrimiento. La buena noticia es que resucitó. Y ahora yo te digo una pregunta, te digo una cuestión.
Hubieron grandes hombres en la tierra, pero todos están en su tumba. Hubieron grandes portentos que revolucionaron y se hicieron seguidores de muchos. Buda es un hombre que murió y en su tumba está. Mahoma es un hombre que murió y en su tumba está. Cristo, plenamente hombre, plenamente Dios, que murió, pero en su tumba no está. Está vacía. Ha resucitado. Y no solamente resucitó, sino que ascendió. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y muertos. Y su reino no tiene fin. Ese es mi Señor. Cristo no fracasó en su sufrimiento, sino que por medio de su sufrimiento venció. Él resucitó. Y ni los sufrimientos que nosotros pasemos en esta tierra, en comunión con Él, no serán en vano. Hemos leído la primera lectura en Zacarías, seremos probados. Pero invocaremos el nombre del Señor, y al invocar el nombre del Señor, el Señor dirá, sois mi pueblo. Y nosotros diremos, tú eres nuestro Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva día a día, porque esta tribulación es leve y momentánea y produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, no solo nos identificamos con su muerte, sino también con su resurrección. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, ser humilde. No solo identificarse con el sufrimiento, sino también con su resurrección. Con Cristo hoy, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, también dijo Pablo a los colosenses, lo que hemos leído hace un rato, que Él en la cruz anuló el acta de decreto que estaba condenado a nosotros. Qué maravilloso nuestro Dios. En su sufrimiento veremos la gloria. Y termino con el último versículo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Nosotros veremos su gloria. Yo estoy convencido de esto. Estoy convencido plenamente. No sé cómo moriré. Y quizás nos puede dar miedo el cómo morir. Pero sinceramente te digo, no temo lo que hay detrás de esta vida. Porque sé que allí está el Señor. Y me puedes poner ahora mismo un polígrafo de esto de detector de mentiras, que verá que lo que estoy diciendo es 100% convencido de que después de esta muerte para los cristianos está la vida eterna, mirar a Cristo en su rostro. Pero sí, hermanos, habrá un juicio. Lo más probable es que cuando también Jesús habla de esta venida, de que más de los que están aquí verán mi reino, Jesús está hablando de lo que hablaremos después de la resurrección precisamente. Su resurrección, su ascensión, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Todas estas cosas sucedieron durante la vida de los discípulos. Y obviamente, esto también apunta a su segunda venida. Jesús volverá. Jesús viene. Y eso lo recordamos cada vez que celebramos la Cena del Señor, la Eucaristía. Recordamos, nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Y anunciamos que Él vendrá como testimonio. En sus sufrimientos veremos la gloria. Por eso Cristo nos enseña el camino. Por eso es tan necesario que Él sufriera por nosotros, para que nosotros algún día no sufriéramos los tormentos eternos. Y ahora yo te hago una pregunta, no hace falta que me contestes, respóndete en tu corazón. Hoy, ¿te identificas con Cristo?
¿Te identificas con su sufrimiento? ¿Te identificas con lo que Él hizo por amor a ti? Pues ya sabes, te invito, te exhorto como Hijo Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, síguele y verás su gloria. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.